Ok. Miguel, muy buenos días, Buenos días, Alex. tardes, muy buenas noches. No sé dónde estás, no sé quiénes nos vayan a ver. Bueno, tenemos una sorpresa hoy, Miguel, como podrás notar, tenemos a Claro, un con tercer Ricardo. participante. Tenemos a una persona que muy amablemente, a un venezolano de nombre Ricardo, nos ha pedido también estar un poco anónimo. Comprendemos por qué. Sabemos que el Exactamente. régimen de Maduro está tratando de sostenerse con las garras y están generando muchísima violencia. Bueno, Miguel, cuéntanos, ¿qué sabes tú de Ricardo? Y Ricardo, cuando Miguel termine, por favor, preséntate, nos encantaría saber. Bueno, Ricardo es un amigo que he conocido, que he tenido la suerte de conocer por muchos años, y es un tipo muy inteligente que conoce muy bien el tema político de Venezuela, tanto desde el ámbito político como de negocios, ¿verdad? Entonces creo que él nos puede informar más al respecto desde el punto de vista interno en Venezuela, cosas que nosotros desde fuera desconocemos. Sí, 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 pero también, Ricardo, te voy a pedir un favor. Haznos un breve resumen de lo que tú sabes y lo que nos quieras contar. Por ejemplo, muchos de nosotros desconocemos o algunos conocemos unos detalles de quién fue Chávez, cómo llegó, por qué están ustedes donde están hoy. Cuéntanos, por favor, lo que nos quieras compartir. Y muchas gracias y bienvenido, Ricardo. Gracias, Alex. Miren, Alex y Miquel, voy a tratar de hacer una exposición que muy poca gente, incluso en Venezuela, conoce debidamente. Lo conoce en forma parcial. Lo primero que hay que entender es que Venezuela en 1908, antes de la llegada del petróleo, era irrelevante para el mundo, para cualquier país del mundo. Teníamos una deuda gigantesca con los alemanes y Estados Unidos incluso se propuso a evitar, usando la doctrina Monroe, que le invadieran para proteger que otra nación se hiciera dueña de Venezuela por las deudas. Pero lo importante, de 1908, cuando aparece el petróleo, a 1958, Venezuela crece a una tasa interna del Producto Interno Bruto del 10% anual. Eso no lo ha vivido ningún país en el mundo, solo Venezuela. ¿Ok? Entonces, en 1908, me gustaría que entendieran lo siguiente. Recuérdense que pasamos por la Primera Guerra Mundial y después por la Segunda Guerra Mundial. De donde salía el petróleo muchas veces durante la Segunda Guerra Mundial fue de Venezuela. En 1958, nosotros producíamos 4.5 millones de barriles diarios. ¿Ok? Solamente para que tengan una idea. Para que tengan otra idea, entre 1948 y 1958, la moneda venezolana se revaluó. Tenía tanto poder en la moneda venezolana en 1958, a la caída de Pérez Jiménez, que mucha gente decía que el país era el lugar más importante donde está. La gente quería tener Bolívar. El Bolívar se podía Ujú. cambiar con cualquier moneda en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Sí, Vamos a lo era importante. igual de valioso o más que el dólar en aquel momento. Bueno, Argentina y Cuba estaban en una situación muy parecida. Sigue, Exacto. Ricardo. Pero me gustaría que entendieran lo siguiente. Imagínense un país creciendo 50 años al 10% del Producto Interno Bruto con una población pequeña. Y durante todo ese proceso hubo procesos donde Venezuela recibió en forma organizada migración que vino después de la Primera Guerra Mundial, migración que vino después de la Segunda Guerra Mundial y también muy importante después de la crisis de la Guerra Civil Española. Entonces, Correcto. lo que quiero que entiendan es que Venezuela no solamente vivió un proceso de crecimiento y Venezuela no existía previamente a 1908, porque antes de 1908 el país era un país dividido sin estar comunicado. Gracias a la llegada de la industria petrolera, el país se conecta, el país se hace un solo país, se acaban las montoneras y durante 27 años existe la dictadura primero del general Gómez y lo importante que me gustaría que entendieran
es que mucha gente valora mucho la época de la dictadura de Pérez Jiménez, pero yo no me quiero quedar ahí. Lo que me quiero quedar es en el número de 4.5 millones de barriles diarios de petróleo, 1958. Sale el dictador Marcos Pérez Jiménez y comienza la época democrática con el gobierno de Rómulo Betancourt, ¿no? Correcto. Y lo que me gustaría es que entendieran lo siguiente. En 1943, Venezuela no quiso renovar las concesiones petroleras. Entonces, las transnacionales hasta 1958 se sintieron cómodas dadas las circunstancias. Pero una vez que ocurre el proceso de comenzar la democracia, las transnacionales deciden no seguir invirtiendo en el petróleo. Por eso vamos a pasar un proceso de pérdida de producción petrolera, donde Venezuela es el promotor, en principio de los años 60, de lo que se conoce como la OPEP. Venezuela es el fundador de la OPEP. Y el papá de la OPEP, o de los países exportadores de petróleo, es Juan Pablo Pérez Alfonso. Y lo que les quiero decir es que basado en eso, las transnacionales se imaginaban que iban a ser expropiadas en algún momento. Dejan de invertir en petróleo. Por eso, cuando nosotros nacionalizamos la industria en 1976, nosotros solo producíamos 2.5 millones de barriles diarios. Pasamos de 1958, de 4.5 a 2.5 en 1976. ¿Ok? Mucha gente no entiende por qué entonces en Venezuela muchas cosas cambiaron. Hay gente que piensa que fue que la democracia, creando empleos, dándole trabajo a gente que había votado, dándole facilidades al país, a la sociedad, desarrollando la infraestructura educativa, desarrollando la infraestructura de salud. Bueno, de alguna manera dilapidó los recursos, pero piensen en lo siguiente. Si tú producías en 1958 4.5 millones y prácticamente 20 años más tarde, 18 más tarde, produces 2.5 millones, tus ingresos han ido cayendo. A la mitad. A la mitad. Claro. A la mitad. Pero ¿qué es lo que cambia esa situación de Venezuela, que en algún momento los obligó a hacer una estructura de cambio distinta? Nosotros tuvimos que devaluar la moneda antes de llegar al año 73, y pasamos de 3.30 a 4.30. Lo que me gustaría decirles es lo siguiente. En 1973 ocurre la Guerra de los 6 días y el precio de petróleo pasa, y aquí viene la clave de todo el proceso que lleva a Chávez al poder. El petróleo valía $2 en 1973, antes de la Guerra de los 6 días, y sube a $7 después de la Guerra de los 6 días. Correcto, A triplicó el partir valor. de esos $7, estamos hablando casi triplicarse el valor. De $7, el precio no dejó de subir hasta 1979, que llega a $28. Y es la guerra entre Irán e Irak. Y en 1981, Irak decide invadir a Kuwait y el petróleo pasa a $37 en 1981. Cuando estamos hablando entre 1973 y 1981, estamos hablando de un país que empieza a recibir de $2 por el barril de petróleo a $37 el barril del petróleo. ¿Me expliqué? Entonces, pero es que no estamos hablando de un año, 2 años. Estamos hablando prácticamente, Alex, de 10 años de ingresos petroleros que permanentemente están subiendo. Pero también vale la pena indicar que Venezuela, entre el año 73, con la llegada de Carlos Andrés Pérez al poder, y Carlos el año Andrés 83, impulsando mucho decide acometer una serie de inversiones fundamentales para desarrollar el resto del sector industrial. ¿Qué hace Venezuela? 1, condona deuda de los agricultores y los ganaderos. 2, decide hacer inversiones muy importantes
para poder tener agua en todo el país, para poder tener generación eléctrica, para desarrollar la industria del aluminio, la industria del hierro, la industria del acero. Entonces, es la época donde en una ciudad que se construye, que se llama Puerto Ordaz, sede del sector aluminio, hierro y acero, bueno, Venezuela decide meter mucha plata en eso y también decide construir el metro de Caracas, pero también decide infraestructura vial, decide construir universidades, decide construir liceos, decide construir hospitales. Sí, Melvin, Entonces, pero también bajo el mandato de Carlos Andrés, él también hace que toda la industria petrolera que crezca, porque él ya lo va, veía ya va, ya va. Ya entonces va, ya va. como, Vamos como primero la por, gallina de los no, huevos de oro, Mira, ¿no? no, vamos por parte. Vamos por hagamos parte. una cosa, hagamos una Hay cosa, una mira, parte que tiene que ver con el dejemos que desarrollo. Ricardo termine, dejemos que tú termines toda ese Gracias. resumen que nos estás dando, que está buenísimo, y luego si tú quieres le hacemos preguntas, ¿te parece, Miguel? Me parece. Ok, solo para concentrar las ideas. Lo que quiero que entiendan es que Venezuela decide acometer unos grandes desarrollos de inversión que requirieron préstamos, ¿ok? Habían préstamos que hacían organismos del Estado, había préstamos que hacían empresas del Estado y habían préstamos que hacían alcaldías y gobernaciones. ¿Por qué? Porque las alcaldías y las gobernaciones estaban desarrollando escuelas, liceos, sistemas de suministro de agua, redes de aguas servidas. En Venezuela, los problemas por falta de agua, por problemas sanitarios que tenían que ver mucho con el agua, se resuelven prácticamente en los 70. Pero entre los 60 y los 70 estamos hablando de muchas inversiones para resolver el problema de agua, de que consumas agua potable y de que las aguas servidas sean a su vez trasladadas. Entonces, todos esos proyectos se endeudan a una tasa del 6, del 7, del 8, del 9, del 10%. Estamos hablando de 1973, 1974, 1975. Pero ahora recuerden una cosa importante. En el año 1973 hay dos cosas que ocurren en los Estados Unidos. El problema de la crisis el problema de la crisis del petróleo, pero también hay un problema de que comienza la inflación. Y la inflación en el año 1982, 1983, la tasa de interés llegó a estar en 23%. Por tanto, muchos de todos estos préstamos que se hicieron a tasa de 7, 8, 9, 10, 11%, se terminaron pagando por encima de tasas del 25 o 28 o 30% en los años 80. Por eso es que en Latinoamérica muchas veces la gente habla de que esa es la década perdida, porque es la década donde muchos países están pagando tanto interés que terminaron pagando más de lo que realmente le había costado el préstamo. Entonces, Correcto. Lo mismo le pasó a México. Quiero que comprendan dos cosas que ocurren en simultáneo. Un tema de grandes inversiones que se hicieron en Venezuela para desarrollar la infraestructura, que nos hizo sentir o que el mundo sentía que Venezuela era el país líder de toda Latinoamérica en infraestructura, no que lo sentía, es que lo era, porque todas las grandes transnacionales tenían su sede en Caracas, ¿ok? Entonces, lo que quiero que entiendan es lo siguiente, ocurre todo esto, pero esos préstamos están a 20, a 15, a 25%. Y por otro lado, en 1982, 10 años después, en 1981, el precio valía 37, pero resulta que en el 82, 17, y en el 83, 14, y en el 85, 84, 12. Y por 15 años, entre 1983 y 1998, cuando Chávez llega al poder, Venezuela, por su cesta petrolera de productos de alto contenido de azufre, o que se considera petróleo pesado, solo recibía $10 por barril de promedio. ¿Me expliqué? Entonces, cuando tú tienes un país en crecimiento, en desarrollo, que hizo grandes inversiones y que ahora las tiene que pagar a altas tasas de interés, pero que adicionalmente su ingreso pasó de tener un precio del petróleo de 37 y en 2 años
a 10, es decir, menos del 30%, están entendiendo lo que les estoy diciendo, Sí, se les viene una inflación y tremenda. por 10 años el país tiene que vivir con ingresos de petróleo a $10 en promedio. Hubo algo que los políticos, los sectores empresariales, la empresa privada, no entendió. No entendió que cuando tú tienes una caída importante del ingreso, te toca hacer dos cosas: disminuir gastos y ver cómo aumenta los ingresos. Entonces, un país que tiene que hacer ante una situación como esta, pues tiene que aumentar impuestos o por lo menos poner un IVA en ventas. Impuestos en todos los países. En Venezuela no existía en esa época un impuesto a las ventas, pero además les puedo decir algo. En 1992, 91, el último año, perdón, 92, el último año 89, me estoy equivocando. En 1989, cuando el gobierno de Lucinchi le entrega el poder a Carlos Andrés Pérez, 5 años, 6 años después de la caída de los precios, el ingreso por concepto de impuestos sobre la renta en Venezuela representaba solo el 3% del presupuesto nacional. 3%. Es decir, nadie pagaba impuestos. 3. Entonces, lo que quiero que entiendan es que Venezuela tenía que haber hecho la búsqueda de crear impuestos y la búsqueda de reducir los gastos. Entonces, evidentemente, pasamos de ser un país donde los dominicanos, los peruanos, los ecuatorianos, los trinitarios, los acurazoleños venían a Venezuela a dar a luz, porque al niño se le daba todo, toda la alimentación necesaria y todas las vacunas y las medicinas necesarias los primeros 6 meses, y nacían sin pagar un medio en Venezuela. Entonces, nosotros pasamos de eso. Por supuesto, llega un momento en donde cuando empiezas a cortar costos, lo que la gente no entendió era lo que nos estaba pasando. Y lamentablemente, los sectores poderosos económicos y que dominaban los medios económicos, la televisión, la prensa, le vendieron la idea en que el problema que tuvo Venezuela fue un problema de corrupción. Y si te están dando cuenta, lo que hubo fue un problema de una caída de ingresos brutal, que requería ¿qué cosa? Disminuir los gastos y buscar la manera de aumentar los ingresos. Y lo que hace un país normal, que fue lo que propuso Carlos Andrés Pérez en ese segundo gobierno, o el ministro preparado a todo nivel, era que había que poner un IVA del 5%, que había que tratar de que la gasolina no se regalara. Entonces, había que buscar una manera de que el costo de la gasolina fuera un poquito mayor para que pagara los gastos. Y lo que vino fue que la izquierda, desde el momento en que ocurre la devaluación, la izquierda, los militares de la izquierda que habían sido penetrados por el castrismo desde la época de los años 60, estamos hablando, la devaluación ocurre en 1983, pero Cuba penetró a los militares en los años 60. Para que tengan una idea, A en los los años... militares y a muchos profesores en las universidades Sí, que indoctrinaban a la gente con el socialismo. También eso no hay que perderlo de vista. Pero te voy a, pero le voy a dar un dato que es fundamental. El dirigente de la Academia Militar en los 70 había estado en Harvard. ¿Y saben qué? Era un gran comunista. Sí, Fue por el supuesto. padrino de Chávez en todo el proceso que hubo posteriormente, que es el papá de un chavista que anda hablando por ahí, que fue ministro en la época de Chávez, que se llama Izarra, Andrés Izarra. Su papá fue un militar condecorado, graduado en Harvard, y era la cabeza de la Academia Militar. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que cuando ocurre en 1983 este proceso, los dirigentes de la guerrilla, militares penetrados por Castro, dijeron: es el momento de prepararnos para asaltar el poder por la vía de las elecciones. Mucha gente cree y piensa que esto es un proyecto de Castro. No, esto es un proyecto que también, sin negar toda la penetración castrista que hubo en Latinoamérica, es un proyecto también interno de la izquierda
que cree que puede ahora sí llegar al poder gracias a una destrucción del proceso político. Utilizando la democracia, exacto. Utilizando la democracia, Claro, claro, claro. como lo plantearon en el Grupo de Río, que nace ese Grupo de Río y empiezan a buscar Cuba, porque es que, o sea, hay que hacerle todo el seguimiento de esto, pero hagamos una cosa, mira, termina y ya nosotros, Ok, Miguel, solo, entramos solo, con tus comentarios. solo 2 minutos y ya termino. Entonces, lo que quiero decirles es que los sectores pudientes en Venezuela, el sector privado, decidió no pagar impuestos y decidió hacer un culpable. Y creyó que entonces podía promover la llegada de un grupo privado al poder. Por eso, Radio Caracas Televisión y Marcel Granier, a quien Chávez le quita la televisión, el canal más viejo de Venezuela, él tenía la ilusión de llegar al poder a través de esta venta, de esta idea, de que los políticos eran los culpables y que se requería gente preparada para manejar los recursos de Venezuela. Pero primero le diste duro a los partidos políticos. Entonces, todos, todos participaron. Por ahí está Miguel Enrique Otero en el Nacional. Su papá, sin duda alguna, era un comunista, pero un tipo gigantesco en el Nacional. Pero la realidad es que él se permitió y los periodistas más importantes del Nacional combatieron y crearon la ilusión de que el problema era un problema de corrupción y no de un problema de ingreso. Entonces, llegó un momento en donde en Venezuela, en 1998, los venezolanos no creían en los partidos políticos. Por eso es que 5 años antes, el presidente que apoya el golpe de Estado de Hugo Chávez en 1992, estamos hablando de uno de los fundadores de la democracia, Caldera, Rafael Caldera, ¿sí? Rafael Caldera, con los notables, grandes intelectuales, entre ellos alguien que muchos venezolanos consideran un culto gigantesco que se llama Arturo Ular Pietri, una persona muy culta que hablaba de toda la historia, pero resulta que Arturo Ular Pietri tenía una gran rabia contra la democracia. La gran rabia es que él no había llegado a ser presidente y él quería ser presidente porque él era una persona culta adecuada para ser presidente. Y como él no llegó, él siempre tenía esa rabia contra los partidos. Y por ello, ellos conspiraron para que Hugo Chávez diera el poder, el golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado no solamente se da porque la izquierda lo promueve, no se da solamente porque dentro de los militares ocurre, se da porque dentro del sector de la derecha e incluso los sectores más pudientes promovieron la llegada de un militar, porque en Venezuela siempre han gobernado los militares. Entonces, la llegada de Chávez no es porque se quería que llegara el comunismo o el socialismo o algo a la cubana, no, se quería que llegara un militar al poder. Lo que pasa es que Chávez llega al poder sin decir que él es socialista, sin decir que él es comunista, Negaba, sin hablar. Hasta lo después negó varias que lo veces. anuncie. Sí, Claro, pero lo importante es que él no lo dice antes, sino lo dice después. sí, ya Entonces, estando en el poder. claro, entonces cuando dice que el mar de la felicidad es Cuba, pero lo importante, caballeros, es entender que esa es la razón por la que los venezolanos eligen a Chávez, pero lo eligen también divididos políticamente, porque Chávez llega al poder ni siquiera con el 50% de los votos de quienes votaron en 1998. Llega con menos votos de 50%. ¿Saben por qué? Porque el país estaba dividido. Por la apatía de los votantes de no votar. Exacto, también No es quiero bien identificado. votar, no creo en esto, no creo en lo otro. Y esa Y apatía, desgraciadamente, Melvin, lleva a que los que votan son los más necesitados que van por ese tipo de partidos, que es lo que hemos visto en México, en Bolivia, en Argentina, en todos lados. y solo para concluir, lo que me gustaría solo cerrar el capítulo de llegada de Chávez al poder es que quienes llevan a Chávez al poder no es ni siquiera el pueblo, digamos, pobre, lo lleva la clase media, lo lleva los A quienes extranjeros, traicionó. los lleva quienes creían que iba extranjeros, hijos de extranjeros, comerciantes,
que creían que venía un gobierno parecido al de Pérez Jiménez cuando ellos llegaron, o que vivieron muy bien en la época de Pérez Jiménez como extranjeros, o lo hicieron personas venezolanas cultas, estudiadas, con profesiones de alto nivel, que pensaban que ya era hora de darle paso a otra opción distinta a los partidos que se habían desacreditado, porque estamos hablando de 15 años destruyendo a los partidos y destruyendo a los políticos de esos partidos y diciendo que la culpa era de la corrupción. Yo no estoy diciendo que no existiera corrupción, no me malinterpreten. No quiero que cometamos el error de creer que en Venezuela durante toda esa época no existió corrupción. Sí existió corrupción. Siempre la ha existido. Pero es que corrupción existe en los Estados Unidos. Lo que pasa es que es legal. En todo el mundo. Tú en los Estados Unidos consigues un contrato con la alcaldía, con la gobernación, con el Estado federal, y el que hizo el puente para construir ese contrato, sin ningún problema recibe 1, 2, 3, 4, 5%, y no pasa nada. Pero estamos hablando de que el contrato se hace, se ejecuta y se desarrolla. Ese era el mismo caso venezolano. En Venezuela, en esa época, lo que la gente dice de quienes pagaban coimas o corrupción por un contrato en esos tiempos, dicen que llegaba como mucho al 10%. Entonces, sí, se pagaba, pero no estaba ahí la causa del problema. Era lo único que quería aclarar. Y disculpen. Bueno, está bien. Mira, Ricardo muy amablemente nos ha dado este resumen muy interesante, muy necesario para entender muchas cosas, porque esto se aplica en Colombia, son como repúblicas hermanas siempre. El actual bandido que hay en el poder en Colombia utilizó el mismo argumento. Es hora de un cambio. Ricardo, discúlpame, tuve un pequeño problema técnico, aquí ya lo solucioné. Por favor, cuéntanos, tú estabas haciendo una exposición muy interesante de una institución que crearon en Venezuela para cobrar impuestos. Cuéntanos esa parte, por favor. Sí, ese es un detalle fundamental para entender también qué pasó para que Chávez llegara al poder y qué pasó una vez que Chávez llegó al poder. ¿Ok? Entonces, como les había dicho, en Venezuela en el año 1988, los ingresos por conceptos de impuestos sobre la renta no llegaban al 3%. Por esto era que se quería crear o un IVA durante el segundo gobierno de K, o también se decidió entonces crear un organismo de recaudación de impuestos utilizando la experiencia de los países en el mundo, los mejores: Suiza, Japón, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, España. Y se envió gente preparada, o con pregrado, o con posgrado, o con doctorado a estos países para formarlos con un programa que fundió el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Lo importante es que ese instituto se crea, que se llama el CENIAT, se crea el segundo o tercer año del gobierno de CAP, 2 años antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en el 99. Y algo que creo que es importante: un año antes de la llegada de de Hugo Chávez al poder, se establece un IVA en Venezuela del 10%. Cuando Chávez llega al poder, lo sube a 17,5% e incluso agrega un 1% en las tasas de cualquier transacción financiera. Bueno, lo importante es que en el año 2006, cuando el petróleo valía $150 el barril, Venezuela recibió más ingresos por concepto de impuestos que por conceptos de ingresos petroleros. Tienen que recordar que como ellos habían mantenido un control de cambio, a la tasa de cambio que se pagaba, Venezuela recibió más plata por impuestos que por ingresos petroleros. Entonces, eso hace que entiendan no solo la cantidad de dinero que manejó Chávez por concepto de impuestos. Ahora piensen, el primer año de Chávez en el poder, Chávez llega con $9.50 el barril. El año siguiente
17, el siguiente 22, el siguiente 33, el próximo 43, 65. O sea, imagínense la Es que va cantidad de duplicando. plata que recibió Hugo Chávez Frías. Entonces, claro, eso es algo que mucha gente no entiende, pero hasta que no comprendes esta película que tiene que ver con un ingreso extranjero, o sea, un ingreso externo De por miles de razones del millones. precio del petróleo y un ingreso interno por razones de haber creado una institución como el CENIAT con lo más alto en sistemas de información, lo más tecnológico y con las personas más capacitadas, se puede imaginar toda la plata de la que disfrutó Chávez. Y Chávez lo que hace es que se endeuda en los últimos 3 años, entre el 2009 y el 2012, en aproximadamente, para que tengas una idea, pasa la deuda de 35 a 150.000 millones de dólares. Es decir, Chávez se endeuda con 120.000 millones de dólares en los últimos 3 años para ganar el referéndum que le permitió reelegirse como presidente permanentemente en el 2009, las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2010 y las elecciones presidenciales en el 2012. Eso le deja a Maduro una deuda gigantesca, que por eso es, la fiesta se la tira a Chávez y a Maduro le toca pagar la cuenta. Entonces, eso es importante, y disculpen, para no seguir por ahí. No, al contrario, Ricardo, muy interesante que nos hayas contado esto, nos hayas iluminado por una razón básica y muy fácil de entender. Es que volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Una cosa es lo que tú ves, una cosa es lo que vemos desde afuera, una cosa son los mitos urbanos que hay sobre, por ejemplo, lo hablábamos fuera de cámara con Miguel, que Fidel Castro no era el supergenio que todos creemos, no. El tipo encontró unas condiciones muy adversas, que Favorables. se cae el Bueno, también. muro, sí, se cae el muro de Berlín y se le acaba perdón la expresión tan vulgar, muy usada en Colombia, se le acaba la teta a, de la madre rusa y empieza a buscar para dónde irse y se encuentra con ese regalo tan maravilloso que es Venezuela. Habiendo secado, porque secaron, porque secan, porque el comunismo y el socialismo al final, si no producen ingresos, porque no producen, sobre todo el comunismo, lo que genera es pobreza y miseria. Secaron al país. Al secar el país, entonces empiezan a mirar para otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Pues ahí está México, está Colombia, Brasil ya no les come el cuento. Sin embargo, ahí está. Quiero que nos hables de una cosa, vamos a darte paso, Ricardo, pero me gustaría, no sé si Miguel, tú tienes alguna pregunta. Quiero que nos enfoquemos No, no, en, no, no. Haz de esas preguntas de las cuales habíamos ok, ya hablado para preguntarle a Ricardo sobre esto. quiero que nos enfoquemos en lo siguiente, Ricardo. Nosotros tenemos muy claro lo que puede o podría pasar, pero son puras especulaciones. Entonces, Exacto. desde tu punto de vista, por favor, voy a decirlo muy rápido. Me imagino que Miguel y yo estamos de acuerdo con esto. Hay varios escenarios. Uno es que no se vaya, ¿cierto? Que es que se quede ahí por seculón y la gente se lo aguante. El otro es que esté negociando, pero hay uno que no puede negociar, o hay varios que no pueden negociar. Uno de esos es Padrino López y el otro es el Diosdado Cabello, porque ellos no pueden negociar, no tienen para dónde irse. Es decir, lo que es importante entender es que no es solo Maduro, Maduro no es ese, Maduro desde mi perspectiva es una marioneta que tienen los rusos y los cubanos ahí, que es la Y cara, los iraníes también. y los Recuerda que ahora iraníes, ya están los ¿cierto? iraníes, está Hezbollah, está Hamas, está China, está Rusia, está Bueno, Irán, están todos metidos. correcto. Todos Entonces, mira, tienen la mano ahí en el... ese es el escenario. El otro escenario es que vayan por él. La pregunta es quién va por él. Y hay una situación que vimos la semana pasada muy interesante. Y es que hay un mercenario de los Estados Unidos, hay un mercenario gringo que ya él desde hace un tiempo él ha dicho, si me llegan al precio, está pidiendo 100 millones, no recuerdo si es por una cabeza o por cada cabeza,
Él dijo, si me dan los 100 millones, yo hago que la magia pase. O ustedes verán que la magia pase. La semana pasada ya salió un mensaje de este señor en español con su acento gringo diciendo, amigos, la ayuda va en camino, con una camiseta, y en la camiseta tiene un mapa de Venezuela diciendo resistan o resistencia. Ese es el otro escenario, posible otro escenario del que está hablando yo. Uno es el de la negociación. Maduro se va y lo dejan ir. Y el tercero es que lo saquen. Yo no creo, yo no veo que el ejército de los Estados Unidos vaya a entrar a Venezuela porque hay tantos actores, hay tantos criminales que eso se puede volver fácilmente se puede volver un En Vietnam. Vietnam. Ujú. Correcto. Entonces, Ricardo, cuéntanos tú cómo lo ves. ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que usualmente se comete el error de mirar a Venezuela desde la perspectiva, eh, hacer unas analogías con sociedades como Cuba, ¿no? Y dice, bueno, esto vamos a Cuba y va a pasar lo mismo de Cuba y va a estar los próximos 60 años y ya no saldrá de eso, ¿no? O el tema de Nicaragua, también mucha gente lo termina mirando como un espejo, ¿no? Yo tengo la percepción de que ni Nicaragua ni Cuba son Venezuela, porque tanto Nicaragua y Cuba no habían vivido una experiencia democrática tan larga. Ujú. Y Ni tampoco pues tienen una centésima parte de los recursos entre los dos juntos, ¿no? Que eso no también lo tiene tienen, mucho que ver. no lo tienen. Pero digamos, tú miras 40 años de democracia que costaron mucho construirla y después piensas y dices que la dictadura chavista tiene 25 años. Yo la llamo dictadura porque ha sido dictadura para mí desde que cambió la constitución, pero la realidad es que para el venezolano normal, común y corriente, para la comunidad internacional real, no ustedes, es que hasta el 10 de enero del 2025, de alguna manera, la dictadura chavista ha estado bajo un régimen elegido democráticamente por elecciones y tiene un viso de legalidad, tanto para el venezolano como para la comunidad internacional. Eso es así hasta el 28 de julio. Bueno, sí, Entonces, pero también hay que considerar que todas esas elecciones desde siempre han no importa, sido amañadas, ¿no? no importa, no Pero importa. había un Eso juego es, democrático. pero eso, Exacto, o Alex, sea, le puedes llamar pero, así, una elección Alex, democrática, pero yo Alex, la manejo Alex, a mi antojo. Alex y Miguel, eso es irrelevante, porque lo importante no es la percepción de ustedes, sino lo importante es la percepción y la Del pueblo narrativa que venezolano. el pueblo venezolano ha Es comprado. correcto. Total de Entonces, acuerdo. en la narrativa, dado de que Chávez realmente llega al poder elegido por elecciones, no por las clases populares, por la clase Sino media, ujú. en la realidad es que una vez que él cambia la constitución, todas las elecciones, aunque hayan sido amañadas, la realidad es que no tenemos pruebas de que hayan sido amañadas, tenemos Exacto. indicios, pero para la Eh, narrativa construida en un estado donde los medios están controlados, el venezolano común hasta el 28 de julio Claro, estaba convencido en que habían sido elegidos correctamente por el pueblo venezolano. E incluso la duda del 2013, donde Maduro gana Orsis. por el 2% de diferencia, 200.000 votos, la realidad es que aunque existe la duda razonable con esa diferencia tan pequeña, hubo cosas que hizo el Consejo Nacional Electoral en ese año, en el 2013. Mira las cosas que hicieron. Mostraron, como siempre, el resultado por mesa, por centro electoral, por mesa de votación. Y algo muy importante, hicieron auditorías y llamaron a auditores externos, incluyendo a Capriles, a que fueran al CNE y que verificaran el resultado electoral. Entonces, aunque no lo hubiesen hecho, lo hicieron, aunque sea nominalmente. No sé si entienden lo que claro. estoy Y ahora esta diciendo. última vez con Clarísimo. Corina, Está clarísimo. Ellos ¿crees que sabían hayan sido los la mismos trampa. resultados?
Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que ellos tenían cómo montar la trampa, porque no tenía la oposición nunca había podido lograr copia de los centros de votación en los lugares donde masivamente la gente votaba por el chavismo. De Entonces, las donde la actas. gente votaba por, claro, pero donde la gente votaba por el chavismo, ellos le podían dar la máquina así, la máquina votaba, todo el mundo votaba, y tú no podías tener copia de que eso porque no habían testigos. ¿Me expliqué? Sí. Esa es la gran diferencia de lo que ocurre el 28 de julio. El 28 de julio, la gran diferencia, ¿cuál es? Que se monta toda una estructura de sistemas y el apoyo de 600.000 voluntarios que terminaron siendo 1.000.000, ¿ok? Para movilizar, para estar, mira, en cada centro de votación habían 10 testigos, 5 principales, 5 suplentes. Cada uno de ellos tenía teléfono e email. El capitán era la cabeza, 2 coaches y 2 radares. Con eso se pretendió, teniendo, cada uno tenía un teléfono. Ese teléfono tenía un app. Ese app tenía la posibilidad de leer el acta de votación con el código QR. Es decir, que una vez que estaban ahí e imprimías el acta con leer el código QR, ya tenías en el teléfono el acta. ¿Me expliqué? Pero la idea no era solamente tenerlo en el teléfono, porque te dicen, bueno, lo trampeaste. Había que tener el acta. Entonces, El como código la... QR. El código No, QR. no, no, no. El acta, la máquina imprime un acta. Ese acta es como un recibo del automercado, larga, ¿ok? Delgada, angosta y muy larga. Pero lo importante es que al final tiene un código QR. Con el app, ¿tú qué hacías con el teléfono? Hacías como con el teléfono, como cuando lees un código QR, ¡pum! Inmediatamente ya tienes el resultado del Sí, te sale acta en todo. el teléfono, ¿ok? Por eso, Ricardo, es que no podían hacer la trampa. Pero además, Alex, muy importante, tenías una obligación, llevarte el acta que por ley como testigo te corresponde. El día que el CNE dijo, ya pueden los partidos traer sus testigos, lo primero que hizo la plataforma unitaria fue presentarle en cada centro de mesa 10 testigos. 10. ¿Para qué? Para poder tener derecho al acceso a la... ¿Me expliqué? Entonces, el sistema buscó la manera de no permitir que tiene que estar inscrito, que tiene que pertenecer al centro de la mesa. Ellos intercambiaron mesas, buscaron las distintas formas. Esa es la razón por la que no se puede disponer del 100% de las actas, por un lado. La otra razón es que, para que puedan entender el proceso, cuando se cierra el proceso, aquí se hicieron varias cosas importantes. Una, se verificaba cuándo se instaló la mesa, el día viernes a tal hora. Entonces, estas 10 personas tenían, las 5 principales, tenían que informar a qué hora se instaló la mesa el día viernes o el día sábado. El día domingo, a qué hora se abrió la mesa. 5 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana, 6 de la mañana. A las 9 de la mañana, la máquina tú le podías tocar un botón y decía cuántas personas habían votado. Entonces, a las 9, a la 1 y a las 4, el sistema sabía cuántas personas habían votado en todo el país. Por eso es que María Corina, después de la 1 de la tarde, habla de que ha ocurrido una participación de más de 9 millones de electores. ¿Entienden? Entonces, todo estaba montado de forma tal de que tú tenías el acta y lo más importante, que es lo que viene. Lo más importante es que cuando empieza, tú cierras el centro de votación, imprimes el acta y después que imprimes el acta, todo el mundo la firma, el representante del CNE, los testigos de cada partido, ¿ok? Y a cada uno se le da una firmada, ¿de acuerdo? Después viene un proceso de auditoría del proceso, que es el 52% de las mesas de votación. Eso quiere decir que tú abres la caja y verificas que los votos coincidan con lo que dicen las actas. ¿Me expliqué? Sí, claro, Y tiene luego, que ir y al luego, parejo. y luego, una vez que imprimiste, es que tú puedes darle transmitir la data. Entonces, cuando la conectas por internet,
para que transmita al Centro Nacional Electoral cuántos votos hubo en esa máquina. Pero primero lo tiene que imprimir Y así se físicamente. hace todo el conteo general. Sí, sí, Correcto. sí. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando alrededor de las 8:30 de la noche, o 7:30 de la noche, no recuerdo si era 7:30, 8:30, que entonces ellos empiezan a recibir la data y se dan cuenta de lo que está ocurriendo, mandan a parar el proceso y dicen, no quiero que le entreguen más actas a nadie. Intentan hacer un fraude. ¿Me entienden? Como diría el gringo, too late. Por eso, Too late. perdón, Como diría el gringo, too late. Muy tarde. Sí. demasiado, claro, demasiado tarde, pero la realidad es que eso es lo que permite que no tengamos el 100% de las actas, sino solamente el 83% de las Y el actas. otro Pero lo 17 puede ser el importante que es que hace la con ese, diferencia. pero es que con ese 83% de las actas, aunque tú le regales todos los votos, Ya no todos, gana. absolutamente todos, no Ya gana no. nunca, no, ni siquiera llega cerca. Es que no llega a 4, escúchame, para que tengas una idea. El 17% de las actas solamente representa menos de 600,000 votos. Ujú. Entonces no hay manera, porque ni siquiera llega a 4 millones de votos. No puede Ok, ganar. sí. ¿Entiendes? Entonces, lo importante es que este resultado está a la vista del mundo, auditable, cualquiera se puede meter, la base de datos permite que la puedan manipular. Se hizo de forma tal de que no la puedes destruir, está en distintas nubes, no puedes destruirla, no puedes hackearla, pero lo más importante es que te dan la oportunidad de que tú la manipules para que hagas tú mismo tu análisis. Y esa es la razón por la que María Corina dice que las instituciones, las universidades, todos pueden analizar la data y encontrar el resultado. Ahora, una vez que estamos en este tema, lo que me gustaría que entiendan es que estamos ante una nueva realidad. La nueva realidad es que la dictadura decidió quedarse en el poder y dar un golpe de Estado, no reconocer el resultado. Entonces es una situación nueva, Sí, distinta para la dictadura pero nueva, un cambio y nuevo. distinta completamente para el país, ¿no? Pero entonces, exacto, y aquí vienen nuestras siguientes preguntas. En tu opinión, Ricardo, ¿qué es lo que crees o qué es lo que tú sabes con la gente que te manejas, etcétera? Que como preguntaba Alex, ¿cuáles van a ser los posibles escenarios? ¿Se queda Maduro? ¿Se va? ¿Entra a Estados Unidos? ¿No entra? Si hay una Yo, guerra ¿Qué o sigue? un golpe de Estado nuevo por la gente, ¿qué crees ¿Qué que sigue? vaya a suceder? las cosas hay que mirarla en perspectiva con la realidad venezolana propia. La primera Ujú. cosa que hay que mirar es que si tú agarras el padrón electoral, que son 21.5 millones de electores, y que Maduro sacó 3.100.000, 3.200.000 votos, pero tú le quitas los empleados públicos, le quitas los empleados de PDVSA, mucha gente que solo votó para mantener su Su trabajo. trabajo. Ujú. Entonces ellos son el 10% hoy en día del padrón electoral. 10%. ¿Ok? 10. Entonces no tienen apoyo popular. Esa es la primera cosa que hay que entender. Ujú. Son una minoría gigantesca. La segunda cosa que es importante entender es que en Venezuela las Fuerzas Armadas son el partido que sostiene a la dictadura. Por ello la dictadura, copiando el modelo cubano, le dio a los militares la posibilidad de ser diputados, senadores, congresistas, concejales, alcaldes, ministros. Pueden votar. Entonces, Pueden ser elegidos y pueden elegir. todos los negocios están en manos de los militares. Ujú. Entonces, el verdadero sostén o el verdadero Tiene la partido milicia. del poder Ujú. son los militares. Entonces, cuando la gente habla, bueno, pero ¿por qué los militares? Bueno, porque los militares son el poder, son la dictadura. Y eso es lo que Ujú. mucha gente desde afuera y desde adentro a veces se le olvida y no Claro. mira que lo que se llama PCV, vamos a ponerle un nombre, el Partido Comunista de Venezuela, para ponerle un nombre, para que alguien lo entienda, eso no existe. En realidad lo que hay es el partido militar que sostiene el poder en Venezuela. Ujú. ¿Ok? Sí. Ahora, dicho eso, creo que es importante entender lo siguiente. Hasta ahora los soldados
los tenientes, los subtenientes, los capitanes, los mayores, los coroneles, para no hablar de las cúpulas militares, creían que estaban cumpliendo con la ley y con la Constitución. Los policías creían que estaban cumpliendo con la ley y la Constitución. La Guardia Nacional creía que estaba cumpliendo con la ley y la Constitución. El problema es que a partir del 10 de enero dejan de cumplir con la Constitución porque dejan de reconocer el resultado electoral del 28 de julio y del presidente que realmente fue elegido por los venezolanos. Entonces ahí estamos en un lugar completamente inédito, no solamente para la dictadura, sino también para el resto de los venezolanos. Por eso este proceso es muy distinto a muchos. Ajá. Y Ricardo, mira, y es un momento crítico, maravilloso en la medida en que se pudo demostrar lo que no habían podido demostrar, la trampa. Y es un momento en el que el socialismo del siglo XXI está tambaleando. Te das cuenta tú que las posiciones son bastante complicadas. El personaje de Chile, Boric, ya dijo, esto aquí huele a fraude. El amigo Lula no sabe para dónde caminar. Quiero ver las actas, ya no quiero las actas, repitan elecciones. Los que ganaron dicen, ¿por qué vamos a repetir? ¿Correcto? claro. Nosotros los colombianos estamos mirando esto con los ojos muy abiertos. ¿Por qué? Porque sabemos que Petro de alguna manera está ahí por el dinero que le metió Diosdado Cabello, el cartel de los soles, como lo quieran llamar. Pero también George Soros está poniendo sus fichas ahí, hay dinero. O sea, todo ese desorden que nosotros vemos en Latinoamérica y en estos países. Sí, claro, viene por orden de él. Eso es algo bien manejado. Esto es una red criminal muy poderosa que los sostiene ahí. Entonces, por eso es bien importante lo que está pasando ahí y el desenlace que eso vaya a tener, porque ya tengo clarísimo que el amigo Petro no sigue. Es posible que lo dejen, pero no sigue. Pero si el régimen cae, si Donald Trump llega a quedar presidente aquí, que no sabemos si va a quedar o no va a quedar, eso puede hacer que esa balanza se mueva para un lado y para otro. Por eso es interesante lo que tú mencionas de que es inédito, porque nunca habíamos visto esto. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. ¿Qué crees tú que va a pasar? Mira, hablando de lo que va a pasar, me parece importante entender la realidad de qué es la dictadura y lo que acaba de ocurrir el 28 de julio. Entonces, estamos hablando de una dictadura que se queda sin fundamento ideológico porque decide usurpar el poder y ya no tiene el soporte que le vendió a los venezolanos de que el socialismo del siglo XXI era democracia participativa, ¿ok? Y protagónica, participativa y protagónica. Acuérdate de eso. Eso fue lo que le sembró Chávez cada vez que hablaba con ellos. Pero ese grupo, ese grueso de gente que en algún momento llegó a tener Chávez y que podía haber sido 50, 55, 60, 65%, no importa, ponle 50 si quieres. Hoy en día no creen eso, pero creen lo que le vendieron. Él tiene derecho a que la Constitución se respete. Él tiene derecho a que su voto valga, que él tiene que defender su voto. ¿Me expliqué? Y por eso fue que los sectores populares, sin que nadie los llamara, al día siguiente de la decisión de nombrar a Maduro presidente, la gente salió a protestar porque sabía que era falso. ¿Me entienden? Entonces, pero nadie les dijo que salieran a protestar, salieron solos. Estamos hablando de los sectores populares de todo el país. Ahora, mira lo que es importante. Dada esta situación, vivimos un proceso también inédito porque quienes dirigen el proceso vienen analizando cómo hacer lo posible, qué tienen como enemigo y que en la violencia, como no tenemos las armas, porque las armas las tienen los militares, tienes que buscar la manera de Como quebrarlos. todo país socialista, correcto. Y tienes que buscar la manera de quebrarlos internamente y quebrarlos con la verdad
y con un resultado que salta a la vista. Lo vio. Por eso María Corina le decía a los venezolanos, vayan a contar los votos. ¿Para qué? Para que cada uno de los venezolanos no solamente ayudara a que la persona saliera, el testigo saliera con el acta de votación, sino para que también viera el resultado de su mesa. Y cuando ahora se mete en internet y ve el resultado de la mesa, se recuerda que eso fue lo que escuchó el día 28 de julio. ¿Me expliqué? Entonces, aquí tienes una realidad que aunque el gobierno, la dictadura, ha buscado usar al Tribunal Supremo de Justicia para construir una nueva narrativa, es una narrativa que no tiene ningún valor, ni desde el punto de vista jurídico, porque tú no le puedes quitar la decisión al CNE, que es un poder independiente, de decir quién ganó, y menos si ni siquiera muestran los resultados. ¿Y sabes por qué no muestran los resultados? Ustedes saben por qué ellos no desagregan por mesa ni por acta, porque no tienes entonces cómo compararlo contra la realidad. Y cuando lo comparas contra la realidad, estarías mostrando una prueba falsa. ¿Me expliqué? Que cuando tú se la pongas a un auditor externo, nacional o internacional, te va a decir esto es falso y esto es válido. Porque de paso, Correcto. no solamente Mira, están en la internet, no solamente están escaneadas, están físicamente en la mano de los partidos. ¿Me correcto, expliqué? mira, Ricardo, perdona, te interrumpo. Eso ya lo hemos comentado anteriormente con Miguel acerca de que no es posible que hagan la trampa. Precisamente por eso mencioné cuando estabas hablando de las actas, muy interesante tu descripción acerca del QR. No lo pueden hacer. Lo intentaron hacer. Es claro que se les filtró la información de que intentaron con un grupo de personajes del CNE y unos personajes chinos hacer la trampa y no pudieron. Por eso el triángulo del mal, Brasil, México y Colombia, pedían más tiempo y le estaban dando oxígeno diciendo, muestren las actas, muestren las actas. Bueno, muchachos, no quiero que se nos alargue mucho el video. Te voy a dar Pero vamos, las vamos gracias, a lo que viene. Ricardo. Vamos a lo que Lo que viene. pasa es que, mira, Vamos a lo que viene. mira, es que tenemos una idea con Miguel siempre que no se nos vuelvan muy largos los videos, ¿sabes por qué? Sobre todo por los muchachos nuevos, que ellos no quieren ver una cosa que demore Esa muy mucho. larga, exacto. Entonces, mira, vamos a dejarlo aquí por ahora. Nosotros te agradecemos muchísimo toda esta exposición que tú nos has hecho. Y pues, hombre, pienso que nos vamos a quedar con lo que acabas de decir, con lo inédito. Estamos todos con la esperanza de que Venezuela sea libre otra vez, sobre todo nosotros los colombianos, porque no queremos pasar por ahí. No, y toda No nos América interesa Latina, sí, pasar y el por ahí. mundo entero. Ujú. Entonces, gracias a Miguel, gracias a Ricardo por tu participación fabulosa. Hemos Gracias, aprendido Alex. Sí, muchísimo te lo agradecemos mucho, Ricardo. y Alex, ojalá igual. te veamos en una Gracias, próxima. Miguel. Yo les he prometido a mis amigos venezolanos que el día que cambie esto, el día que ustedes sean libres otra vez, ese día vamos a tener que hacer una fiesta. Y Vamos a en grande. hacer una fiesta. Les agradezco mucho a Gracias. ustedes por su participación, a Miguel, como siempre, por estar aquí, a ti, Ricardo, por hablarnos desde, hombre, tomar Todos, desde ese darnos toda la riesgo historia y todo. Muchísimas gracias. y contarnos porque también entendemos que puede sentir miedo que la dictadura haga alguna situación o haga alguna cosa contra ti. Entonces, pues, hombre, nos despedimos, quedamos Miguel y yo atentos a otros temas y les deseo que estén muy bien y que Buenas pase lo tardes. que tiene que pasar y que eso sea lo mejor para todos. Vale, que esté Chao a muy todos. bien. Gracias. Cuídense.